¿Qué ocurre cuando los hombres más guapos de Hollywood llevan sus rostros más allá del punto de no retorno? Cuando la fama, la presión y el miedo a envejecer chocan, los resultados pueden ser devastadores. Muchos intentaron conservar su atractivo solo para destruir aquello que los convirtió en iconos. En este video descubrirás cómo sus decisiones se descontrolaron y por qué ni siquiera las mayores estrellas pueden escapar de sus propias inseguridades. Quédate hasta el final mientras revelamos las cirugías que arruinaron sus caras, los arrepentimientos ocultos y una transformación final que te dejará sin palabras. Michael Jackson no fue solo una estrella. Fue un fenómeno que redefinió toda una época. Un visionario capaz de cambiar para siempre el lenguaje de la música, el baile y el espectáculo. Mientras el mundo vibraba con los ritmos electrizantes de Billie Jean y Thriller, detrás de las luces deslumbrantes, Michael libraba una batalla silenciosa, un conflicto profundo con la imagen que veía cada día frente al espejo. A comienzos de los años 80 conservaba todavía ese encanto dulce y la inocencia brillante que América había adorado desde niño. Pero pronto ese mismo rostro se convirtió en su crítico más cruel, reflejando no solo su transformación física, sino también una creciente inseguridad interior. Su primera cirugía, una rinoplastia, tras romperse la nariz ensayando, buscaba mejorar la respiración, pero marcó el inicio de un proceso largo y complejo. Con el tiempo, múltiples intervenciones, cirugías de nariz, retoques en párpados, mentón, pómulos y estiramientos faciales fueron alterando la armonía natural de sus rasgos. La nariz expresiva que tanto transmitía acabó siendo frágil y casi irreconocible. Su cambio de tono de piel se convirtió en uno de los temas más polémicos. Michael insistía en que sufría vitíligo, pero muchos lo acusaron injustamente de renegar de su identidad afroamericana. La realidad era mucho más dura: presión mediática, racismo en la industria y un ideal de perfección imposible de alcanzar. Al morir en 2009, Michael Jackson seguía siendo el indiscutible rey del pop, pero también un símbolo trágico de cómo la fama puede devorar el alma. Su música permanece inmortal. Su transformación, en cambio, nos recuerda los peligros de perseguir una perfección que no existe. Simon Cowell siempre fue reconocido por algo más que su voz crítica. Bastaba una ceja levantada, una sonrisa sarcástica o un silencio calculado para poner nerviosos a los concursantes de American Idol, The X Factor o Got Talent. No necesitaba gritar. Su sola presencia dominaba la sala, pero en su intento por conservar ese rostro icónico, estuvo a punto de perderlo por completo. La transformación no ocurrió de un día para otro. Fue un cambio lento, casi imperceptible al principio. Lo que empezó como un simple toque de Botox y algún relleno estético se convirtió en algo más profundo. El propio Cowell admitiría después: usaba Botox como si fuera pasta de dientes. Ese mantenimiento se transformó en obsesión y la obsesión terminó descontrolándose. A principios de los años 2020, el cambio ya era imposible de ignorar. En 2023, cuando apareció en un video celebrando el aniversario de One Direction, muchos fans quedaron impactados. Su rostro parecía rígido, los pómulos afilados como mármol, la piel tirante sin una arruga y los labios casi inmóviles. Las redes sociales estallaron con burlas. ¿Quién es este? Parece una figura de cera. Pero la crítica más dolorosa llegó de su casa. Su hijo Eric confesó que se había asustado al ver la apariencia de su padre. Ese momento marcó un antes y un después. El hombre que juzgó a millones tuvo que enfrentarse a su propio reflejo. Desde entonces, Cowell ha dado un giro radical. Abandonó rellenos y Botox y adoptó un estilo de vida más sano: cuidados naturales, hidratación, buena alimentación y hábitos sostenibles. Él mismo lo resumió así: vi una foto mía y no reconocí quién era. Ese no era yo. Su historia es una advertencia sobre el ego, la fama y los peligros de intentar detener el tiempo con una aguja.
Sylvester Stallone, símbolo indiscutible de la masculinidad de los años 80, conquistó al mundo con su físico imponente, sus cejas arqueadas y esa voz grave que parecía tallada en piedra. No solo interpretaba a hombres duros, él era la dureza hecha persona. Rocky Balboa luchando en el ring, John Rambo avanzando entre disparos. Millones sintieron su fuerza en cada gesto. Pero hubo una batalla que Stallone no pudo esquivar: la lucha contra el tiempo. En una entrevista de 1992, reveló que su famosa sonrisa torcida, vista por muchos como parte de su encanto rudo, era consecuencia de un daño nervioso al nacer. Intentando corregirlo, se sometió a su primera cirugía. Sin embargo, lo que empezó como una reparación funcional, se transformó poco a poco en una constante búsqueda de perfección. La presión de Hollywood, su obsesión por la juventud y la exposición pública lo empujaron hacia múltiples procedimientos estéticos. Los cambios, al principio sutiles, se volvieron evidentes con los años. Su rostro, antes expresivo y marcado por la experiencia, empezó a verse tenso, demasiado liso, casi inmóvil. Las cejas parecían elevarse más de lo natural, y la mandíbula adquirió una rigidez casi esculpida. Expertos en estética creen que pudo someterse a liftings, botox, tensado de piel y rellenos. Hoy muchos seguidores se preguntan qué queda del Stallone auténtico. Algunos aplauden su decisión de luchar contra el envejecimiento. Otros lamentan la pérdida del rostro que definió su mito. Aún así, su historia va más allá de la cirugía. Es una reflexión dolorosa sobre la fama, la presión y el costo emocional de intentar detener el paso del tiempo. Bruce Jenner, durante décadas considerado el símbolo máximo de la fortaleza masculina y el ejemplo perfecto del atleta estadounidense, inició un proceso profundamente personal que transformó por completo su imagen y su identidad. En los años previos a su transición pública en 2015, Jenner se sometió a diversas intervenciones estéticas, rinoplastias, liftings, botox y rellenos para suavizar y feminizar sus rasgos. Aquellos cambios no eran simples retoques. Formaban parte de un esfuerzo profundo por reconciliar su apariencia externa con un conflicto interior arrastrado desde hacía décadas. La revelación de Caitlyn Jenner en la portada de Vanity Fair en 2015 sorprendió al mundo entero. Sus facciones aparecían más suaves, los labios más definidos y la piel luminosa, una imagen que parecía borrar al hombre que había dominado las pistas en los años 70. Sin embargo, tras ese exterior impecable, había un camino de lucha física y emocional marcado por cirugías complejas y una presión mediática constante. Jenner explicó que cada procedimiento no buscaba solo modificar su aspecto, sino liberar a la persona auténtica que había permanecido oculta durante gran parte de su vida. Aún así, su viaje no estuvo exento de polémica. Para muchos se convirtió en un símbolo de valentía y libertad. Para otros, sus numerosas operaciones, desde la feminización facial hasta el aumento de pecho, suscitaron críticas sobre los límites de la transformación. Pese a todo, Caitlyn se mantuvo firme, recordando que el verdadero valor de una persona no está en la perfección estética, sino en la valentía de vivir con autenticidad. Su historia es un poderoso recordatorio de la importancia de la autoaceptación, incluso frente al juicio implacable del mundo. Mickey Rourke. El galán de los años 80, con su mirada intensa y una masculinidad cruda y magnética, conquistó a espectadores de todo el mundo. Lo tenía todo: fama, talento y un carisma arrollador que lo convirtió en un icono absoluto del cine. Pero cuando decidió alejarse de la actuación a principios de los 90 para dedicarse al boxeo profesional, su destino cambió por completo. El ring no solo cobró victorias, también cobró su rostro. Los golpes constantes dejaron huesos rotos, cicatrices profundas y un daño irreversible que transformó para siempre sus rasgos. En un principio, las cirugías fueron puramente reconstructivas, destinadas a reparar el destrozo causado por el boxeo. Sin embargo, lo que empezó como restauración terminó convirtiéndose en una cadena de procedimientos estéticos desacertados
injertos capilares múltiples, rinoplastias, implantes de silicona en los pómulos y agresivos tratamientos para eliminar arrugas. El resultado fue devastador. En lugar de recuperar su atractivo juvenil, el rostro de Mickey comenzó a parecer una máscara rígida, muy distinta de la fuerza natural que antes lo definía. Incluso los cirujanos más hábiles solo lograron mejoras limitadas. A menudo parecía mayor de lo que era, y aquella mirada ardiente que lo hizo inolvidable desapareció sustituida por un semblante difícil de reconocer. Aún así, Rourke ha sido sorprendentemente honesto sobre sus errores, admitiendo que confió en el médico equivocado para reconstruir su rostro. Lo considera parte de su camino personal. Pero la verdad es clara: su intento de desafiar el paso del tiempo le costó la esencia misma de su carisma. Hoy Mickey Rourke es recordado no solo por su brillante interpretación en The Wrestler, sino también como un recordatorio de los riesgos de intentar combatir al tiempo con un bisturí en lugar de aceptarlo con dignidad. En los años 70, Igor y Grichka Bogdanov eran los prodigiosos gemelos que deslumbraban en la televisión francesa. Brillantes, carismáticos y casi inverosímilmente atractivos, llevaron la ciencia ficción, la cosmología y los misterios del universo a los hogares de millones. Sus mandíbulas definidas, pómulos esculpidos y un encanto natural los convirtieron en auténticos iconos, admirados tanto por su inteligencia como por su belleza. Sin embargo, la fuerza que terminaría moldeando su destino no estaba en las estrellas, sino en el bisturí. A finales de los años 90, sus rostros comenzaron a cambiar de manera inquietante. Lo que al principio parecían simples retoques casi imperceptibles, se transformó rápidamente en una metamorfosis radical. Las mejillas se hincharon de forma antinatural, los labios se ensancharon, y las mandíbulas adoptaron proporciones exageradas. Con cada nueva aparición pública, el cambio resultaba más evidente hasta que la prensa y el público comenzaron a llamarlos los gemelos alienígenas. Ellos negaban los rumores, atribuyendo su nueva imagen a tecnologías futuristas o a una forma personal de evolución. Pero la mayoría veía otra realidad: años de cirugías extremas, inyecciones de relleno Botox y procedimientos experimentales habían alterado por completo su apariencia. En eventos de alto perfil como el Festival de Cannes, se convirtieron en fenómenos virales antes incluso de que existieran las redes sociales. Lo más desconcertante no era su aspecto, sino su actitud. Nunca pidieron disculpas ni mostraron duda alguna. Abrazaron su imagen como un acto de desafío. En 2021, los hermanos fallecieron con solo días de diferencia, a causa de complicaciones por COVID-19. Sus aportes a la ciencia y la televisión perduran, pero el mundo los recuerda sobre todo por sus rostros de otro mundo, un recordatorio inquietante de cómo la búsqueda extrema de singularidad puede convertir la expresión personal en autodestrucción. Justin Hedlicka no soñaba simplemente con la belleza. Soñaba con la perfección, una perfección que, según él, la naturaleza jamás podría ofrecer. Solo el bisturí podía hacerlo. Desde niño quedó fascinado por los programas de televisión llenos de estrellas glamorosas, rostros impecables y vidas de lujo. Para Justin, el camino hacia la transformación no pasaba por la fama ni el esfuerzo, sino por la sala de operaciones. 4 días después de cumplir 18 años, ya estaba sometiéndose a su primera rinoplastia, y aquello fue solo el comienzo. Para 2012, Justin había pasado por más de 190 procedimientos: implantes en pecho, hombros y brazos, rellenos en pómulos, lifting de cejas, liposucciones y un número incalculable de rinoplastias. Con el tiempo la cifra siguió aumentando y los costos, según rumores, superaron los $600,000. Los medios lo apodaron el Ken humano y muchos bromeaban diciendo que ya era 99% plástico. Pero para Justin no era un chiste. A diferencia de otros famosos que esconden sus retoques, él celebra abiertamente su transformación. Para él, la cirugía estética no es vanidad, es arte. Su cuerpo es una escultura viviente y él mismo es el lienzo.
Vivió en la Trump Tower, se casó con un empresario adinerado antes de divorciarse y actualmente reside en Australia, donde abraza por completo su cuerpo modificado y su estilo de vida poliamoroso. Incluso apareció en Botched, defendiendo sus decisiones con una convicción casi religiosa. Para algunos, Justin es un símbolo audaz de autoexpresión. Para otros, una advertencia sobre los excesos de la vanidad. Su historia plantea una pregunta incómoda. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel so you don't miss any new videos. See you in the next one.